El teatro de Mariupol, estoy dentro. Este es su segundo piso. Desde aquí además se abren unas vistas absolutamente espectaculares. Lo que he encontrado aquí me parece absolutamente brutal. Estoy alucinando. O sea, lo que vamos a descubrir aquí va a ser brutal, de verdad. Está pasando en directo. Así que tampoco os lo voy a... no os lo voy a regrabar. Y aquí una especie de reportaje histórico. Ya estuve aquí en el teatro de Mariupol con mi casco y mi chaleco hace aproximadamente unos 2 meses. Más imágenes desde Mariupol que nos deja la guerra. Este es el teatro, el famoso teatro. Bueno, como veis, ahora mismo estoy dentro del teatro de Mariupol, el lugar absolutamente destrozado. Pero es mejor que entre esto primero. Entonces, Mariupol acababa de pasar al control de la República Popular de Donetsk y ahora lleva bajo el mismo ya unos 2 meses por lo menos. Entonces, aún quedaba por tomar Azovstal. Hoy Azovstal ya es historia. Y aquí vemos las banderas de la República Popular de Donetsk y también gente que antes no estaba allí. Vamos a intentar hablar con ellos a ver qué pueden contarnos sobre cómo ha cambiado la ciudad. А что здесь с телефонами? Здесь... Интернет. А, здесь пункт интернета. Ну да. А много сейчас таких Пунктов? в городе, где есть, где ловят? Ну, там, где центр, Я понял. где микрорайоны, там больше интернета. Потому что Россия здесь остается. Вы положительно или отрицательно? Давай вечером созвоним. Ну, если Россия остается, это положительно, конечно. А что здесь с телефонами все сидят? Интернет. А так он как бы ловит еще не во всем городе, да? Скажите, Вообще практически город нет интернета. но связь мобильная уже где-то появляется или тоже? Ну, связь есть, да. Скажите, пожалуйста, а вы как относитесь к тому, что Россия здесь остается? Положительно. Спасибо большое. Bueno, pues aquí estamos en el teatro de Mariupol. Ya no voy a entrar dentro porque no tiene mucho sentido. Os enseñaré las imágenes de cuando caminaba por aquí con chaleco y casco. Lo cierto es que la situación ha cambiado un montón. Ahora la gente utiliza este punto como un punto estratégico de cobertura e internet. Dicen que la cobertura ya ha llegado prácticamente a toda la ciudad, pero el 4G todavía sigue siendo un asunto algo complicado. Pero lo más sorprendente es que aquí la poca gente que había la hemos preguntado y parecen no estar, que digamos, tampoco demasiado en contra de que Rusia se quede aquí en Mariupol. Bueno, pues al final sí que he decidido entrar dentro del teatro de Mariupol. Aquí algunas cosas que no han podido ser destruidas durante los bombardeos. Diferencias razonables. Aquí han limpiado todos los escombros. Ahora mismo este lugar sirve como punto de repaso allí a las afueras, está claro, de ayuda humanitaria. Ahora mismo, como ya os decía, este es uno de los puntos estratégicos para coger cobertura y sobre todo 4G, porque si bien dicen los ciudadanos cobertura ahora mismo hay en prácticamente toda la ciudad, con el 4G el tema es un poquito más complicado. Aquí creo que estaba el escenario. Esto era el escenario del teatro de Mariupol. Ahora solo quedan escombros y algunas estructuras metálicas que no han podido más. Ahora os lo enseño. Lo cierto es que aún quedan algunos escombros, pero muchísimos menos. Hasta el teatro de Mariupol
también ha cambiado un montón en estos 2 meses que no he estado aquí. Al final sí que he terminado subiendo. Aquí está el Teatro de Mariupol. Y ahora desde este segundo piso vemos toda la ciudad donde, como os decía, la gente está hablando con sus familiares. La gran mayoría lo hacen por aplicaciones móviles tipo Telegram o WhatsApp, porque es justo aquí donde más 4G hay. La ciudad está volviendo poco a poco a la normalidad y, por reseñar algo, ya no solo vemos a gente hablando que por fin tiene cobertura y en algunos puntos de Mariupol incluso 4G, sino que incluso hasta el propio Teatro de Mariupol, que hace tan solo 2 meses estaba lleno de escombros, hoy por fin tiene algo más de limpieza y espera su, esperemos que muy pronta, reconstrucción. Vale, no os lo vais a creer. Estando aquí ahora mismo en el teatro, en el suelo había un montón de cuestionarios en ruso. Estos cuestionarios, no sé desde cuándo llevan aquí exactamente. Mirad, estos son 3 cuestionarios, son los que he podido ver. Igual hay alguno más por ahí. Porque aquí hay algunos papeles y yo creo que... Ah, mirad, hay 2 más. Aquí están. Aquí hay algunos que están ya viejos, ¿veis? Aquí están los cuestionarios que me imagino que se habrán hecho. A ver, me imagino que habrá más, pero nos vamos a quedar con estos. Son los cuestionarios que les han hecho a todos aquellos que iban a este teatro, entiendo. Además tienen que ser más o menos actuales porque aunque algunos, pues ya veis, están algo desgastados, otros parecen completamente nuevos. Con lo cual entiendo que estos cuestionarios ya pertenecen a esta, digamos, época de posguerra, ¿no? Lo más interesante, ¿qué preguntan aquí? Aquí preguntan cuántas veces van los encuestados al teatro, cuántos años tienen, cuáles son sus obras teatrales favoritas y si consideran que habría que cambiar el repertorio del teatro y hacia dónde. Me imagino que este cuestionario se habrá hecho con motivo de la pronta reconstrucción que ya sabemos con total seguridad de que va a haber en este teatro, de modo que pues querían saber qué es lo que prefieren los ciudadanos de Mariupol. Es un cuestionario nada político, pero hay una pregunta muy, pero que muy interesante, que es si los encuestados consideran que sería importante exponer aquí también obras en ucraniano. Además, cuando yo estuve hace 2 meses en el Teatro de Mariupol, aquí solo había ruinas y lógicamente no se veía por ningún lado cuestionario ninguno. Vale. Estas encuestas están por todos lados. Voy a recoger todas las encuestas que encuentre. Vamos, estamos encuestando a la gente en directo. Mirad, voy a subirme una planta más a ver si allí encuentro más boletines de estos. A ver, creo que ahí hay uno. Esto es aquí, mira. Aquí han volado algunos que no sé dónde salen. Mirad, tengo ya un montón. Pues es una encuesta en tiempo real. ¿Veis que ya han recogido? Esto es... Sí, es también. Vale, pues voy a subirme una planta más y sigo recogiendo encuestas. Aquí estamos en Mariupol entrevistando en directo a la gente sobre el asunto de la necesidad de poner o no en este teatro, esperemos que muy pronto reconstruido, obras teatrales en ucraniano. Enseguida les contamos los resultados. Están literalmente por todas partes. Aquí hay muchas, mirad. Que literal. Además algunas están como más fastidiadas. Tengo papelorios para parar un tren. A ver, esperad. Voy a ver aquí. Creo que quedaban algunas más. Y una vez.
Va, esto no sé lo que salía, pero bueno. Ah, mira, acabo de encontrar un repertorio. Vale, bueno, pues aquí tenemos el repertorio que había, que sí que era en ucraniano. ¡Hombre! Mirad, este está escrito en ucraniano. Acabo de encontrar entre estos papeles, entre esta equipa de papeles que había ahí, los repertorios del teatro, y por el teatro había tirados unos cuestionarios. Me imagino que los cuestionarios los habrá hecho ya la parte rusa. Es decir, a la hora de saber qué obras teatrales quieren ver o no ver los ciudadanos de Mariupol, pues ellos han realizado estos cuestionarios. Pero claro, lo que vemos aquí son los repertorios que había, y todos los repertorios estaban en ucraniano. Y ahora mismo voy a contar los resultados y os voy a decir qué han dicho los ciudadanos de Mariupol encuestados aquí en este teatro sobre la necesidad o no de poner obras teatrales aquí en este teatro, en el teatro de Mariupol, obras teatrales en ucraniano. Veamos. Bueno, voy de hecho a poner esto aquí. Quiero que se quede grabado. Aquí me voy a llevar los repertorios. Qué brutal, por favor. Y aquí vamos a ver las encuestas. Tenemos en total este vídeo. Voy a subir esta parte recortando toda la parafernalia sencillamente con los números. Voy a contar las encuestas y os digo. 21 encuestas aquí, ¿vale? Vamos a ver solo la pregunta de si estas personas quieren o no espectáculos en ucraniano. Recordemos que hasta el día de hoy, mientras funcionaba este teatro, todos los espectáculos eran en ucraniano. Y ahora vamos a ver qué es lo que opinan los ciudadanos sobre esta cuestión. Impresionante esto, me encanta. No y subrayado. O sea, ¿lo veis? Que no me lo invento. No y raya. Como decir, para nada, no lo quiero. No. Sí. No. Bueno, de todos los encuestados, que yo creo que en total han sido 21, voy a contar otra vez. Correcto, eran 21 encuestados. De los 21 encuestados, 14 no quieren que haya en este teatro de Mariupol obras teatrales en ucraniano. 4 sí las quieren en ucraniano y 3 no saben y no contestan. Solo una cosa que tengo que añadir por si alguien se me había despistado un rato. Hasta el día de hoy, todas las obras teatrales de este teatro, todas y cada una de ellas eran en ucraniano. Aquí está la gente, aquí el Maidán.